lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8:12 en la mañana. Hoy hemos tenido una gran sintonía en nuestra audiencia, escuchando la información, las reflexiones de quienes hablan y también de nuestros invitados hace minutos. Ese enriquecedor debate que tuvimos con nuestros invitados sobre el tema del juicio político, con 3 juristas de primer nivel. Al final, cada uno de ustedes tendrá su propia valoración y su propio criterio, pero ese es el debate que se debe generar. Este es un tema jurídico, sí, atado a lo político, por supuesto, pero hay que valorar primero lo político. De esos temas de la política, hoy estamos 29 de marzo. Estamos a abril, mayo, mes y medio, poquito más, mes y medio, de que el doctor Pavel Muñoz asuma la alcaldía de Quito. Había una gran expectativa respecto del funcionamiento del metro. De hecho, el metro está operando, pero no comercialmente. Hay unas condiciones sobre las cuales se está dando movimiento a los vagones. Pero hay una serie de inquietudes sobre cuándo va a comenzar la operación comercial, que no va a ser inmediatamente. Otra vez hay un diferimiento. ¿Cómo ves sobre esto el panorama, el observatorio de la movilidad que lidera el jurista Cristóbal Buendía, que visita nuestra mesa de trabajo? Doctor, qué gusto, bienvenido, ¿cómo le va? Apreciado Fabricio, muy buenos días a quienes nos ven y nos escuchan. Siempre un gusto poder conversar con usted. Permítame solamente una acotación. Quisiera felicitar sobre el panel anterior. Qué bonito escuchar criterios de orden jurídico de ese nivel. Créame que enriquece el conocimiento, enriquece el análisis. Qué bueno que hayan espacios de este tipo todavía. Creo que esto aporta más de la discusión política, principalmente nos da una claridad sobre lo que efectivamente debe ser, que debe ser justamente el sujetamiento del cumplimiento de la norma en el accionar del poder público. Si es que comenzamos a respetar la institucionalidad, me refiero a la ley, creo que el Ecuador puede tener mejores rumbos. Ojalá que la política no contamine ese criterio y ese buen esfuerzo que ha hecho esta radio. Gracias, doctor, muy amable. A ver, ¿qué pasa con el tema del metro de Quito? Bueno, ya se ha convertido en una novela antes que en un proyecto. ¿Y por qué lo digo? Porque amanecemos hoy con un nuevo pronunciamiento por parte del alcalde electo, en el que ya se nos marca una nueva fecha, la séptima fecha de inicio de las operaciones del metro de Quito. Séptimo anuncio, Fabricio, que dice que será posiblemente en el último trimestre del año 2023. En el último trimestre, ni siquiera se precisa una fecha con exactitud, sino que se establece este periodo ambiguo del último trimestre, que seguramente será a finales del mes de diciembre. ¿Qué significa esto? Que lo que hemos venido planteando durante estos años se va concretando en una realidad. El metro de Quito no está listo para operar. ¿Y por qué no está listo para operar? Porque hay una serie de tareas, pasos y acciones que las administraciones, las gerencias o quienes han estado al frente de esta empresa no las han tomado por mera negligencia o inobservancia de su deber. Que hoy nos tiene abocados a esta suerte de postergación más postergación más postergación. ¿Usted se acuerda cuándo fue la primera fecha que se puso? Por supuesto, 2018, en el que hasta se hizo un pequeño paseo, claro, entre el alcalde de turno, el primer vagón, ¿se acuerda? Así es, el alcalde de turno y el presidente de la República de esa época, el señor Moreno y el señor Rodas. Nos tomaron el pelo ahí nuevamente. Luego, en la alcaldía del señor Yundra también se hicieron 3 anuncios de este tipo, y hoy esta administración ha hecho 2, más el nuevo de hoy del señor Pavel Muñoz. Hoy, repito, nos deja con esta incertidumbre frente a este proyecto. Pero nosotros, ¿qué hemos hecho en cambio frente a eso, Fabricio, si usted me permite? En los días de la semana anterior corrimos una suerte de sondeo, no de encuesta, de sondeo nada más, y preguntamos sobre algo que consideramos neurálgico en el tema de la operación del metro de Quito, el tema de la tarifa, Fabricio, que muy poco o casi nada se dice sobre ello. Y hemos visto, por ejemplo, y hemos preguntado a las personas cuál es su predisposición o cuál es su posibilidad de cubrir la tarifa del metro de Quito, que según se nos ha anunciado es alrededor de 60 centavos. 60 centavos en la tarifa integrada, bus, metro, metrobús. Fabricio, y tenemos resultados preocupantes. Más del 90% de las personas nos han dicho que no tienen la predisposición de pago de un valor de esa cuantía. Eso es lo que se nos ha dicho.
Es decir, que el metro de Quito se va a poner posiblemente a funcionar, pero lamentablemente no vamos a tener la demanda suficiente por un tema de predisposición de pago, porque estamos hablando de casi el doble de lo que hoy cuesta la tarifa de transporte público en la ciudad, para que efectivamente se pueda garantizar, no digamos, algún elemento de por lo menos pago de la obligación crediticia que la ciudad tiene. Por lo menos la operación, Fabricio. Ni siquiera la operación, la sustentabilidad de la operación en lo financiero está garantizada o está cubierta por parte de la municipalidad frente a este importantísimo proyecto. ¿Qué significa esto, Fabricio? El Metro de Quito, cuando inicia su operación comercial, hace también inmediata la obligatoriedad de pago de el crédito de la amortización de los créditos con los multilaterales. Así reza el contrato de crédito. Es decir, se activa la operación del Metro de Quito, se activa la amortización. ¿Cómo vamos a pagar? Como decimos comúnmente, ¿de dónde se va a pagar? ¿No es cierto? Las arcas municipales definitivamente no podrían sostener un peso financiero de este tamaño. Pero es imposible también que solo con la tarifa se pueda pagar. Es imposible. O sea, necesariamente la tarifa tiene que subsidiarla. El tema del subsidio, el concepto de subsidio, creo que es importante revisarlo, Fabricio. No obstante, ya existe una norma, Fabricio, una ordenanza que desde el año 2020, desde diciembre del 2020 está creada, la ordenanza 17-2020, que habla ya del Fondo Metropolitano de Financiamiento de la Movilidad. ¿Qué significa esto? Que, como usted bien menciona, no solamente la tarifa sea el condicionante para el financiamiento de este servicio público, ojo, no solamente la tarifa. Se establece, por ejemplo, que este fondo debe ser alimentado por los valores que se generen de las multas del tránsito, de los parqueos, de la matriculación vehicular, de la plusvalía sobre bienes que tengan algún tipo de incidencia, de una serie de elementos que permitirían financiar la operación, y obviamente de la tarifa, que permitirían financiar la operación del transporte público, no solamente del Metro de Quito, del sistema de transporte público, del tan anhelado sistema integrado de transporte público de esta ciudad. Pero lamentablemente sobre eso, Fabricio, esta administración no ha puesto una sola coma, no ha hecho una sola gestión, pese a que hasta los estudios, por ejemplo, el proyecto de contrato del Fideicomiso Global que lo desarrolló una consultoría del Banco Interamericano de Desarrollo, está listo. Pero lamentablemente esta suerte de inacción, y perdón el término, de inoperancia, ha hecho que esto se siga dilatando, se siga postergando y se siga teniendo una suerte de ambivalencia, una suerte de incertidumbre. Porque, repito, si es que en mayo el Metro de Quito hubiera iniciado operaciones, iniciaba el pago de la obligación crediticia y la ciudad seguramente entraba en default. Porque no es posible entrar en una suerte de pagos, principalmente por las escuálidas arcas fiscales que maneja la ciudad de Quito. Eso es lo que hay que discutir. Ya el tema del inicio de la operación sí es importante, pero discutamos sobre lo medular. ¿Cómo vamos a sostener la operación en lo financiero? ¿Cómo la gente va a pagar? O veamos si es que efectivamente la gente puede pagar la utilización de este servicio. Y tercero, ¿cómo le vamos a dar sostenibilidad a la operación? ¿Cómo lo vamos a hacer? De eso no se ha hablado, de cómo dar sostenibilidad. Absolutamente no. Vuelvo y repito. El tema del Fondo Metropolitano no se ha hecho absolutamente nada, Fabricio. Así lo hemos podido certificar de la propia Secretaría de Movilidad. Entonces, fíjese, en vez de estarnos causando inconvenientes generando ciclovías total y completamente antitécnicas como las que se han hecho en estos días, deberían ponerse a trabajar en lo importante. Repito, en la sostenibilidad financiera de la ciudad, porque eso implica mañana más tarde una suerte de inobservancia sobre lo que significa la responsabilidad que debemos tener en este tema. Aquí me pasa un dato, una pregunta que le traslado a Cristóbal Buendía. ¿Qué pasa con el contrato con el consorcio operador que establece que el inicio de la operación comercial sería 7 meses después de la firma del contrato, cosa que ocurrió el 29 de noviembre del 2022? Sigue corriendo las facturas mensuales de alrededor de $4 millones. Eso es lo que ocurre. Lamentablemente esta contratación no preveyó, por ejemplo,
el que debían estar listo la reorganización de rutas y frecuencias en superficie, Fabricio. El Metro de Quito tiene una dependencia tal de la operación en superficie increíble. Si es que en superficie los temas de operación no están organizados adecuadamente, el Metro de Quito no funciona. Y frente a la reorganización de rutas y frecuencias tampoco se ha hecho absolutamente nada. Número uno. Número dos, la implementación del sistema integrado de recaudo. La posibilidad del manejo de los fondos de la ciudad a partir de un solo mecanismo de recaudo, para que obviamente esto también permita generar niveles de eficiencia financiera. Tampoco se ha hecho absolutamente nada. Existe efectivamente un mecanismo de recaudo dentro de lo que significa el subsistema Metro de Quito, pero en superficie absolutamente nada. Pero se supone que cuando fue concebido el proyecto de metro, se supone, fue concebido como un sistema integrado. Correcto. Como todo, o sea, no solamente los trenes en su suelo, sino un sistema integrado de transporte que incluya toda la operación comercial. Y con todo ese sistema integrado de transporte, uno entendería que el metro puede sostenerse financieramente. Correcto. Esa es la visión adecuada. O sea, esa visión con la que nació el metro era la correcta. Es la correcta, y tanto es así que esto reza de los estudios del Metro de Quito y reza hoy en día de una ordenanza, Fabricio. ¿Qué es una ordenanza? Digámoslo en palabras sencillas. Es una ley para la ciudad, ¿no es cierto? Cuyo obligación primaria de cumplimiento, ¿quién la tiene? El funcionario público, pues. ¿No es verdad? Y fíjese, paradójicamente, en este caso el alcalde Guarderas, otrora presidente de la Comisión de Movilidad que llevó adelante la discusión y aprobación de esta ordenanza, es el primero que la incumple, en forma aleve y en forma total y completamente inadecuada, por decirlo de alguna manera, porque, vuelvo y repito, nos tiene a la ciudad al borde de una crisis financiera importante. Porque si no existen los mecanismos financieros para que efectivamente el Metro de Quito pueda operar como se debe, y no existen los recursos suficientes para sostener la operación y cumplir con las obligaciones crediticias con los entes multilaterales, vuelvo y repito, la ciudad entraría en una crisis muy importante en lo financiero. Vuelvo y repito, las personas hoy, las que nos escuchan, ¿están conscientes de que van a tener que pagar 60 centavos por movilizarse en el Metro de Quito? Yo creo que no, Fabricio. Le digo con total honestidad. Más allá de la parafernalia o la distracción que ha representado el Metro de Quito en estos días, en la suerte de paseos gratuitos que hemos tenido, yo creo que ya cuando la gente comience a enfrentar la responsabilidad de pago de alrededor de 60 centavos por viaje, creo que ya la cosa va a cambiar. ¿No es verdad? Ya va a pesar. Porque hoy los 35 centavos frente al paupérrimo servicio que tenemos ya pesa. Imagínese usted lo que significaría que este valor ahora sea 60 centavos. Ahora, frente a una inquietud que tengo de uno de nuestros oyentes, me dice, el problema para ser integral debes organizar o presidir el transporte público y ellos son privados. Se refiere a las compañías o cooperativas que tenemos en superficie. ¿Se pueden sumar o se deben sumar al sistema integrado o cómo debería ocurrir? Por supuesto. Les quiero contar algo. El operador de transporte público de la ciudad de Quito más importante es el municipio. Abarca aproximadamente el 50% de la demanda a través de la empresa metropolitana de transporte de pasajeros, del trolebús, mejor conocida. El primer operador es el municipio. Segundo, en el caso de los operadores privados, deben sumarse a este proyecto, a esta ilusión que significa para los quiteños del sistema integrado de transporte, pero en una suerte de modelo de negocios diferente, donde ya este tema de el pasajero tarifa se rompa definitivamente y entremos a una suerte de contratos de prestaciones de servicios en los que efectivamente se puedan medir a través de indicadores objetivos la calidad del servicio. ¿Por qué? Porque hoy por todos es sabido que las personas que utilizamos transporte público no somos clientes, somos monedas, ¿no es verdad? Así somos vistos y por tanto así somos tratados. Entonces, hoy
El sistema integrado de transporte para el sector privado lo que acarrea es un cambio del modelo de gestión, un cambio del modelo de vinculación con la municipalidad, ya no a través de un contrato de concesión o de delegación, sino principalmente de un contrato de prestación de servicios, vuelvo y repito, con indicadores totalmente objetivos que se puedan medir para que efectivamente su contraprestación económica sea cubierta. Usted nos ha hablado de 7 diferimientos en cuanto a la fecha de funcionamiento, que esta administración municipal ha dicho no ha hecho mayor cosa sobre este tema. ¿Qué debería hacer Pavel Muñoz después del 14 de mayo sobre el tema del metro, que creo va a ser de lo más urgente que tendrá que resolver? Lo que está haciendo. ¿Y a qué me refiero? Aplaudimos el hecho de que se hayan puesto a trabajar desde ya. Qué bueno que así haya sido la disposición del alcalde electo, porque conocemos que ya se está levantando, por ejemplo, una línea base de información, una línea base situacional, y adicionalmente se están adelantando ciertos niveles de contacto para efectivamente ya desde el 14 de mayo no ir a una suerte de diagnóstico, sino ir a una suerte de decisiones. Creo que es muy importante este anuncio. Primero. Segundo, el hecho de que la responsabilidad de este postergamiento de la operación, del inicio de las operaciones del Metro de Quito, creo que es lo coherente, creo que es lo correcto. ¿Por qué? Por todas las tareas que están pendientes. Y lo que obviamente esperamos que el día 14 de mayo se anuncie es justamente cómo estas tareas se van a ir concretando, ya en el cortísimo plazo. Cómo efectivamente se va a desarrollar a partir del 14 de mayo la relación con el operador contratado. ¿Qué ha hecho durante estos meses en pro de esta operación? No solamente de lo que implica mover trenes, sino de la implementación del sistema integrado de transporte. Y adicionalmente que se nos diga ya con absoluta claridad cómo se va a financiar el sistema integrado de transporte. Cómo la ciudad va a enfrentar este reto financiero para tener certezas sobre lo que efectivamente implique la sostenibilidad de este sistema. Con el... Y es otra pregunta que me hacen. Si el cambio de modelo alcanza con la tarifa actual, doctor. Por supuesto que no. Si es que los niveles de servicio que esperamos tener, lo tendríamos. Hoy en día, los niveles de servicio que tenemos, obviamente que son muy por debajo de la tarifa que los ciudadanos cubren. Pero si es que cambiamos a un modelo de gestión de niveles de servicio, en donde efectivamente se garantice cobertura, donde efectivamente se garantice seguridad, donde efectivamente se garantice condiciones mecánicas idóneas de los vehículos, donde efectivamente se garanticen condiciones idóneas para los trabajadores del transporte, que creo que esto también es importante considerar. Si es que ese modelo se aplica, efectivamente la tarifa que hoy se paga no cubre ese costo. Pero como lo repito, no solamente la tarifa debería financiar este servicio público, sino, vuelvo y repito, esta suerte de este fondo, de estos recursos vinculados a la movilidad, deberían ir a financiar el ente más importante, el eje más importante de la movilidad, que es el transporte público. ¿Se debería incrementar la tarifa o aplicar el subsidio? Se debería mejorar las condiciones del servicio, costearlo bien y pagar efectivamente lo que corresponda por el servicio que recibamos. Porque verá, aquí en Quito actualmente subieron la tarifa, ofrecieron mejorar el servicio. Y sigue siendo paupérrimo. Hay que decirlo la con todas misma sus discusión de toda la vida. Y existen hoy los mecanismos jurídicos para revertir esas autorizaciones de actualización de tarifa, Fabricio. Y nuevamente, la Secretaría de Movilidad, el municipio de Quito, no hace absolutamente nada. Se hace de la vista gorda y ve para otro lado, mientras hay personas que hoy pagan, Fabricio, imagínese, el 40% más de tarifa de transporte público frente a un servicio igual de paupérrimo que siempre. Esto se ha convertido en una suerte de fraude que obviamente también esperamos que el alcalde electo tome nota de eso y tome acción de esos. No obstante, nosotros ya hemos inscrito una veeduría ante el Consejo de Participación Ciudadana para analizar esto, para efectivamente ver si es que esta suerte de aumento de tarifa es correspondiente al mejoramiento sustancial, se nos dijo, de la calidad del servicio. Y en el caso de que no sea así, obviamente habrá que iniciar los sumarios respectivos. Lo que usted plantea, ¿tiene viabilidad técnica? Por supuesto que sí. ¿Sabe cuánto se genera alrededor de las matrículas, alrededor de las multas de tránsito, etcétera, etcétera? Alrededor de 75 millones al año. Al año. Si a eso usted le suma el recaudo por la tarifa de transporte público y a eso usted
le resta la operación, definitivamente es viable la sostenibilidad del sistema y el que efectivamente exista un nivel de servicio adecuado. Es total y completamente viable. Correcto, doctor, gracias por el tiempo. No, con mucho gusto, Fabricio. Como digo, estamos a la vuelta de la esquina, mes y medio para la posesión de la nueva administración municipal, el alcalde electo Pavel Muñoz, del nuevo Consejo Metropolitano, y hay expectativas sobre lo que va a pasar con el metro. 7 diferimientos en la fecha, ha dicho Cristóbal Buendía en esta mañana. Gracias a nuestro invitado, él es el presidente del Observatorio de la Movilidad, conversando aquí en A Primera Hora. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.